Bueno, es muy lindo estar con ustedes. Y el hermano no sabe, pero él tocó un tema que para mí siempre ha sido difícil, porque yo siempre era muy celosa de mis dos hermanos que nacieron en Perú. Y cada vez que hemos viajado, yo tenía mi pasaporte canadiense y ellos tenían ese pasaporte rojo peruano. Ustedes no saben cuánto yo quería. Yo estaba tan celosa de no poder tener ese pasaporte peruano. Entonces tengo los papeles canadienses, pero la verdad es que no conozco el país. Pero está bien. Si gana Trump en las elecciones en los estados, puedo mudarme a Canadá para escaparle. Pero realmente es lindo la manera en la cual Dios ha unido tantas experiencias y culturas en mi vida y agradezco al Señor por eso. Me casé con otro hijo de misioneros, somos como un tribu porque somos una mezcla de culturas. Él nació y se crió en Costa de Marfil y juntos hemos trabajado por unos 14, 15 años en Guinea, es de África Occidental, donde se habla francés, no es la parte que habla español ni portugués. Hay 3 Guineas en África. Es la parte donde hablan francés primero y después varios idiomas tribales, unos 40 idiomas. Y nosotros también hemos aprendido el idioma del grupo dentro de la cual hemos trabajado, que se llama los Susu. Algo que nos sorprendió al llegar allá es de darnos cuenta que había muchos musulmanes que estaban buscando una relación íntima con Dios. Quizás eso es difícil creer, porque ustedes miren las noticias y creen que todos andan medio despistados y que son locos. Pero entre los musulmanes hay gente que realmente buscan conocer a Dios. Ayunan, oran 5 veces al día, dan a los pobres, juntan sus recursos para poder viajar a la Meca. Están en una búsqueda íntima con Dios. Entonces, cuando comenzamos a hablar del Espíritu Santo, ellos nos preguntaban, ¿cómo es que yo puedo tener el Espíritu Santo? Entonces, hemos regresado atrás para explicarles cómo uno podría conocer a Jesucristo, reconocerle como su Salvador y poder tener el gran regalo del Espíritu Santo. Nunca hubiéramos pensado que el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo sería un tema para llegar al corazón de un musulmán. Fue algo que nos sorprendió bastante. En el Nuevo Testamento habla mucho del Espíritu Santo dentro de nosotros. En Romanos 5:5 dice esto, y estoy leyendo de la nueva versión internacional, porque me gusta leer en mis tiempos a solos con el Señor en esta versión. Es más simple, más directo, entonces me ayuda. Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Notan, vive en ustedes. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Una presencia dentro de nosotros. En Juan 14, versículo 17 al 19, allí, dice, Jesús habla del Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Y dice, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo que ya no me verá más, pero ustedes sí
me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. La Biblia también habla del Espíritu Santo como agua. En Juan 7, 38, 39 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Agua es esencial. Ahora, lomo saltado, papa la huancaína, es rico, pero no es esencial. Se puede vivir sin eso. También se puede vivir sin la electricidad. Se incomoda un poco, pero es posible. Lo he hecho por muchos años en África. Pero sin agua, dentro de poco, nuestra vida comienza a girar alrededor de la búsqueda de agua. Nuestras casas en Guinea tenían toda la tubería para agua. Teníamos duchas, teníamos el fregadero, todo lo necesario, pero nos faltaba agua. Yo siempre dije a mi esposo: ¿cómo puede ser que tenemos toda la tubería y no tenemos agua? ¿Para qué sirve la tubería? Era casi como más un fastidio para nos hizo recordar lo que nos faltaba. Cuando llegaba la temporada de lluvia, pusimos barriles debajo de cada techo para recoger el agua. Y recuerdo muchas veces, en medio cuando la lluvia caía fuertemente, en medio de los relámpagos y truenos, nosotros salíamos con baldes corriendo, colectando agua para guardarlo para más luego, llenando bidones. Muchas veces hemos dormido con la llave de la ducha abierta. Si por si acaso el agua llegó, podríamos despertarnos, levantarnos, lavar toda la ropa y llenar los bidones. La búsqueda de agua era algo muy central en nuestras vidas. Aprendimos cómo apreciar el agua, y con un solo balde de agua logramos tomar una ducha, lavar ropa y regar el jardín. Uno siempre usaba el agua por 2 o 3 cosas antes de al final botarlo. Hemos desarrollado maneras creativas para saber dónde y cuándo encontrarlo. Hemos aprendido a apreciarlo como un tesoro. Agua es esencial. Y entonces, para mí es totalmente lógico cuando yo leo en la Escritura que se refiere al Espíritu Santo como agua que brota dentro de nosotros. No es opcional. Misiones sin el Espíritu Santo no es opcional, solamente es una actividad que nos lleva a nada. Es el motor y la fuerza totalmente esencial para el trabajo de misiones. Como creyentes tenemos que entender que tratar de hacer misiones sin el poder del Espíritu Santo sería igual a tratar de vivir sin agua. Totalmente ineficaz e imposible. Quiero leer esta cita por ustedes, es algo que encontré que me interesa bastante. El Espíritu Santo está destinado a hacer al alma del creyente todo lo que Jesucristo habría sido si Él hubiera permanecido en la carne como el compañero personal de cada creyente. El Espíritu Santo debe ser por medio del creyente al mundo exterior lo que Él es al creyente mismo. Lo que me gusta realmente enfocar en eso, Él es un compañero personal a cada uno de nosotros. Cristo estaba bajo limitaciones cuando estaba aquí en la tierra porque tenía un cuerpo humano, entonces solamente podía estar en un lugar a la vez. Y nosotros también a veces experimentamos esa frustración, ¿no? de solamente poder estar aquí cuando realmente necesitamos estar allá. Ustedes que son mamás, me imagino que muchas veces sería muy práctico tener 4 brazos y poder estar en 3 lugares, ¿no es cierto? Pero no se puede, estamos limitados. Pero con la llegada del Espíritu Santo, Dios puede estar presente con todos nosotros
en todas partes, proveyendo tranquilidad, consejo, poder, ayudándonos a manejar actitudes y reacciones cuando la gente hacen cosas en contra de nosotros o parece así. Él es nuestro compañero fiel. La semana pasada hace 2 semanas ahora, estuve en el Ecuador enseñando para el programa, un programa de capacitación para candidatos latinos que van al campo misionero. Es un programa de capacitación por toda la región andina. Mientras que estuve allí, fui para visitar a una de mis mejores amigas en Quito. Ella ha estado muy, muy enferma ahora por 1 mes y medio. Cuando entré en su cuarto, casi no pude reconocerla. Tan flaquita y tan enferma. Mientras que caminé hacia ella, yo dije: Padre, ayúdame a saber qué decir y qué no decir. Mi corazón sentía tan quebrantada, pero yo quería ser de aliento y de una presencia que podría ayudarle. Entonces Dios trajo por medio de su Espíritu Santo 2 cosas a mi mente. Primero, hágale saber lo mucho que la quieres. Háblale de lo precioso que ella es para ti, cómo valoras su compañerismo, su consejo, su compañerismo en la vida. Y número 2, dile que no he dado la espalda a ella. Estoy presente con ella mediante la noche cuando las dudas vienen como olas. Estoy presente y al tanto de cada detallito de su vida. Ella acaba de escribirme hace 2 días y me dijo: Jessie, lo que tú acabas de orar por mí se ha hecho verdad en mi vida. Cuando me despierto en medio de la noche, estoy consciente que el Espíritu Santo es mi compañero personal. Él está conmigo y Él me da la fuerza para seguir adelante. Bueno, hay veces cuando podemos sentir quizás un poco celoso de los discípulos que tenían 3 años de mentoría personal con Jesucristo. Pero, ¿sabes? Aún al final de todo eso, tenían dudas. No estaban muy seguros de quién Jesús era, por qué había llegado, ni tampoco entendían que Él tenía que morir. Y cuando al final Él les explicó, todavía no entendían el por qué y que también iba a resucitar. Fíjense, 3 años de una mentoría bastante privado y personal. Pero ¿cómo podemos describir los discípulos antes de la llenura del Espíritu Santo? Vemos que ellos eran temerosos, tenían miedo, tenían dudas. Bueno, aún después de la resurrección vemos que Jesús continuaba enseñándoles, explicándoles del Antiguo Testamento cómo Él cumplió todo lo profetizado. Teóricamente, uno diría que ellos deberían estar plenamente listos, pero en el versículo Lucas 24:49 vemos que Jesús dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Quédense para recibir lo que les falta. Aún con todo lo que Él había enseñado, no era suficiente para el ministerio. Él sabía que ellos necesitaban ese compañero fiel, esa investidura divina. Y el efecto era inmediato y asombroso. Cuando ellos bajaron de ese cuarto, vemos que ya no eran tímidos, había una valentía y también una sabiduría que vino de Dios mismo, el Espíritu Santo. Muchos de nosotros creemos en la encarnación, ¿no es cierto? Eso es, Dios se hizo hombre, se despojó de sus derechos para vivir y vivir en forma encarnada en medio de nosotros. Pero
esta teología de la encarnación es algo que continúa, porque el Espíritu Santo quiere morar en nosotros y vivir a través de nosotros. Es una encarnación continual. Somos solamente la tubería, somos la tubería por la cual el Espíritu Santo fluye a través de nosotros. Sin embargo, la encarnación no puede suceder si no estamos dispuestos a ceder el control. Filipenses 2, 5 al 8. Uno de mis pasajes favoritos, Filipenses 2, 5 al 8, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a renunciar los derechos que nosotros percibimos que pertenecen a nosotros. Antes de venir aquí estamos hablando con el pastor sobre las bibliografías que ustedes como iglesia, algunos de ustedes han leído, historias de misioneros y el tipo de renuncio que ellos tenían que hacer para llegar al campo misionero. Muchos de nuestros misioneros que estamos enviando al mundo transcultural, sean los tribus aquí dentro de nuestro país o fuera del país, ellos requieren despojarse de sí mismos de la misma manera para aprender otros idiomas, otras culturas, dejar a un lado su manera preferida de hacer las cosas, para acoplarse. Y esto cuesta. Cada vez que yo he tenido que aprender otro idioma o cultura, me ha costado profundamente. No hay una manera de aprender otra cultura o idioma y mantener su dignidad y todos tus derechos y comodidad. Hay que despojarse de sí mismo. Y esto es algo que nuestros obreros tienen que hacer. Y hermanos, cuando ustedes están orando por sus misioneros, oren para que puedan ceder el control al Espíritu Santo, para poder amar, adaptarse, aprender, abrir sus corazones para aprender las costumbres del idioma. Entonces, el control del Espíritu Santo dentro de nosotros exalta a Cristo como Señor. Y en la vida diaria, Él nos orienta, nos da instrucciones, si es que estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Entonces, esta lucha de no aferrar a nuestros derechos, de despojarnos a sí mismo, a nosotros mismos, es la lucha de cada día. Pero es clave si vamos a tener la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy caballero. Nunca va a forzar tomar control de nuestras vidas. Él espera una invitación. Suena lindo que Dios ama a cada persona y que puede transformarnos y trabajar a través de nosotros, pero muchas veces cuando Dios comienza a tocar nuestros corazones y cuando Él comienza a decir: yo quiero usar tus pies, yo quiero usar tus manos, tu boca, tu vida, ahí es cuando comenzamos a ponernos un poco nerviosos y comenzamos a dar excusas, que bueno, yo no puedo esto, yo tengo que hacer esta cosa, mire, y ya nos convertimos un poco al estilo de Moisés. ¿Recuerden lo que él hizo? No, yo no puedo hacerlo, hay que llamar a mi hermano, Aarón. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Mi esposo estaba en la universidad y él estaba luchando con esto de ¿qué voy a hacer con mi vida? Sentía que Dios estaba llamándole, pero tenía mucho recelo. Entonces él decidió ir sus padres trabajaban en Costa de Marfil
Él dejó la universidad y fue para visitarles, siempre buscando la dirección de Dios para su vida. Bueno, ellos fueron a la pesca y estaban en un barco. Habían terminado de pescar todo el día, tenía un montón de pescados. Él estaba en la parte adelante del barco, cuando de repente algo lo agarró a su pierna y volcó la barquita, y todos se encontraron en el agua. Él no sabía lo que había pasado, pero este animal lo atrapó aquí por encima del tobillo y lo llevó para abajo y lo sacudía como un perro sacude un trapo. Y él tenía el conocimiento que se debería relajarse y no tratar de pelear contra el animal. Fue en ese momento que él se dio cuenta que él estaba en la boca de un hipopótamo. Los hipopótamos matan más personas en África que cualquier otro animal. Tienen la capacidad de correr a una velocidad de 48 kilómetros bajo el agua y saltan. Y cuando ellos comienzan a atacar, nunca ¿cómo se dice? Para ir atrás. Okay. Ellos siempre terminan lo que comienzan. Entonces, cuando él se relajó, el hipopótamo le soltó y él tenía tiempo para ir a la superficie y agarró un poquitito de aire y una vez más vino el hipopótamo y esta vez lo llevó por su cintura. Ustedes, me imagino, han visto los dientes que son tremendos y lo lleva una vez por abajo y otra vez lo sacudía como un perro sacude a un trapito. Y él me dijo que él dijo: bueno, Señor, a ti me rindo. Yo sé que voy a morir, me rindo a ti, pero no voy a tragar el agua hasta el fin. Entonces él estaba allí y otra vez el hipopótamo lo soltó. Pero en vez de nadar directamente arriba, esta vez él nadó un poco bajo la superficie antes de salir. Cuando llegó a la superficie, él vio a su papá un poquito lejos, agarrado a un pequeño árbol. Y su papá estaba gritando: Jonathan, Jonathan, nade hacia mí, nade hacia mí. Lo que Jonathan no podía ver, eso es mi esposo Jonathan, es que el hipopótamo estaba saltando 3 veces detrás de él. Mientras que mi esposo nadaba, el hipopótamo llegó saltando con la boca abierta, tratando de atacarle. Jonathan llegó a los pies de su papá al mismo momento que el hipopótamo también llegó. Y ellos pensaban: bueno, estamos fritos los dos, aquí vamos. Entonces el papá de Jonathan comenzaba a orar: Dios, aleja al hipopótamo, aleja al hipopótamo, porque no había otra esperanza. Ahí, esperando el ataque final, cuando finalmente vieron al hipopótamo y estaba nadando en la dirección opuesta y mirando atrás, mirándoles y después nadando, como si había visto algo que le daba miedo. Hasta ahora no sabemos lo que pasó, solamente sabemos que Dios lo ha salvado, porque no hay otra explicación. Bueno, cuando el hipopótamo lo llevó para abajo, un diente casi atravesó el muslo aquí. Entonces había sangre por todas partes y a causa de la pérdida de sangre él perdió su vista y toda su fuerza. Y fue otro misionero que vio la herida y usaron pañuelos para hacer un tipo de torniquete y finalmente el sangre paró. Bueno, ellos estaban en medio del lago y tenían que llegar a la orilla. Entonces nadaron juntos hacia la orilla y después el papá de Jonathan salió para buscar ayuda. Estaban en medio de como la selva africana. Él se fue, eran las 3 de la tarde, no regresó, se perdió, no regresó hasta la medianoche. 9 horas allí en la orilla con esas heridas graves. Llegó al hospital a las 6:30 de la mañana.
donde lo operaron y trataron de salvar su vida primero. Y después decían, bueno, vamos a tratar de salvar tu pierna, pero no pensamos que va a ser posible. Y él era un joven de 21 años. Lograron salvar su pierna y nunca pensaban que iba a poder regresar a caminar. Pero dentro de un año él estaba ya jugando fútbol en su equipo en los estados. Y él me cuenta que mientras que él estaba recostado al lado del lago, él tenía la confianza que Dios iba a permitirle vivir. Y él dijo que este versículo vino a su mente, Juan 12:24. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da abundante cosecha. Y él me dice que de tal manera, cuando él estaba allí al lado de ese lago, él murió a sí mismo. Y él dijo, Dios, tú puedes hacer lo que tú quieres con mi vida. La verdad es que ninguno de nosotros somos dueños de la vida que tenemos. Pensamos que así es, pero la verdad es, no lo somos. Somos actores y el canal a través de la cual el Espíritu Santo puede obrar. Entonces, no nos gusta ceder control porque no nos gusta el cambio, ¿no es cierto? Estamos muy cómodos y una vez que estamos bien cómodos, ¿para qué movernos? El notable obra del Espíritu se realiza en el cambio de los corazones desde autolealtad hacia lealtad a Dios. Necesitamos la ayuda milagrosa y poderosa del Espíritu Santo para lograr cambios en nuestros corazones. No sé si ustedes han tratado de manejar cambios, de perdonar a alguien o quizás luchar contra un miedo, todo con tu propia fuerza o una actitud que necesita cambiar. Casi imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Habíamos trabajado en África unos 40 años, 10 años, y estábamos tomando un tiempo de receso en los estados y orando. Es que Dios, es que deberíamos regresar o no. Y les digo que no era fácil rendirme al Señor en este sentido, porque vivir en África era duro. Un calor terrible, falta de agua, falta de electricidad. En medio de un ámbito islámico, donde no tenían patrones de vivir que eran tan diferentes a la nuestra. Entonces yo dije, Dios, muéstrame tu voluntad. Y a través de oración fue muy claro que deberíamos regresar. Entonces en obediencia hemos seguido adelante. Pero recuerdo que el gozo de servicio no estaba incluido. Y yo dije, Dios, yo sé que cuando me rindo en obediencia, tú eres capaz de unir la obediencia con el gozo. Y te pido, por favor, dame tu paz y gozo. Bueno, llegaba el momento para despedirnos en el aeropuerto de toda la familia y todavía esas emociones no estaban allí. Yo iba adelante solamente en obediencia al Señor. Durante todo el vuelo yo seguía orando, Dios, por favor, obra en mí. Fue justo cuando estamos dando vueltas alrededor del capital y mirando por la ventana que sentí que Dios estaba llenando mi corazón con un amor extraordinario por el pueblo y la gente. Sentí que volvía a casa. Había una profunda paz y alegría que envió sacudidas de sensación de calor en todo el cuerpo. Y yo supe que esto fue el Espíritu Santo que estaba obrando en mí. Y me dio un gozo y amor que realmente se unió con la obediencia y fueron años muy, muy bendecidos allí en Guinea. Algo que yo no pude hacer para mí misma, pero despojándome de mí misma y dejando que el Espíritu Santo obre en mí, Él hizo lo que yo no podía hacer en mí misma. Y sabes, eso aplica a los demás. Los cambios que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos, tampoco podemos forzar cambios en los demás.
Ustedes que son padres, ¿cuántas veces han querido forzar algo? Tratar de convencer a sus hijos que esta es una mala decisión, o si tú vas en esta dirección, deberías hacer esto. Pero hermanos y hermanas, no podemos ser el Espíritu Santo para nuestros hijos, aunque muchas veces quisiéramos. Tenemos que ponernos a rodillas y orar para que el Espíritu Santo obre y haga esos cambios. No tengo tiempo esta noche para contarte tantas veces cuando Dios ha hecho y ha trabajado y ha obrado cambios que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Tampoco podemos convencer gentes de la verdad. Podemos dejar nuestros lugares, y ustedes están enviando misioneros a lugares bastante difíciles, en lugares como España y Turquía, donde los corazones son duros. Y aunque ustedes anticipan que va a haber una gran cosecha, no podemos forzar la cosa, porque la cosecha está en las manos de Dios. Pero sí podemos ser fieles en dando y orando y acompañando a nuestros misioneros. El actor principal en los cambios es el Espíritu Santo. Recién llegados a Guinea, habíamos aprendido francés y después habíamos aprendido Susu, el idioma tribal, y ya era tiempo para lanzar un ministerio. Entonces mi esposo tenía una carpa y llevaba esta carpa y se lo puso al lado de las calles principales. Tenía sillas y libros y ahí conversaba con musulmanes, gente que pasaba por ahí que querían hablar sobre temas religiosos del Biblia, Corán, Islam, etc. Y él hizo esto fielmente. Tenía muchas oportunidades para compartir el Evangelio, pero en cuanto a números que podíamos contar y decir, bueno, hemos tenido resultados, no podíamos contar muchos resultados, pero sí estábamos sembrando fielmente cada día. Entonces hemos regresado a los estados. Mi esposo estaba un poco deprimido, haciendo la pregunta, ¿es que vale la pena? No hemos visto la cosecha que hemos anticipado, los corazones son tan difíciles, el terreno es tan difícil. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos matamos por toda la vida. Y hermanos, hay que entender que una vez había misioneros que decían lo mismo del Perú en los años 1910, 20, 30. Era un terreno difícil y los primeros creyentes peruanos sufrieron por su fe. Se burlaban de sus hijos en la escuela y cuando murieron no había dónde, ¿cómo se dice? Ponerles. Ustedes entienden. Entonces, realmente sufrieron. Bueno, fue durante ese tiempo, cuando estamos analizando, que hemos recibido una carta de un pastor en África con la cual habíamos trabajado. Y él dijo, ¿sabes? Me mudé a esta ciudad, fui a una fiesta y me topé con un hombre. Comenzamos a hablar, le dije que yo había trabajado en Kindia y él dijo, ¿sabes? Yo también viví en Kindia por un tiempo. Y él dijo, ¿sabes? Un día estuve caminando por una calle principal y vio a una multitud de personas rodeando a un misionero que tenía libros y quien estaba dialogando con los musulmanes acerca de Cristo. Entonces me detuve para escuchar lo que él tenía que decir y por primera vez escuché el mensaje del Evangelio. Él dijo, en ese día tomé la decisión de seguir a Jesús. Nunca dijo nada a mi esposo. Él regresó a su país, que era Costa de Marfil, se preparó en el seminario y estaba de regreso en Guinea como misionero entre los Susu, un africano que había regresado para ministrar a su propia gente. No tenemos control de los resultados, pero si somos fieles en obedecer y sembrar, el Espíritu Santo es el dueño de los resultados, es Él que hace el trabajo.
El lema de esta conferencia es Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero Hechos 1:4 dice esto: no se alejan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, antes de enviarles, Él ha dicho, hay que esperar, hay que esperar. Sabes, en este mundo ahora es difícil esperar, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que uno tiene tiempo para esperar con el tráfico de Lima? ¿Cómo buscamos? Porque con todo el teléfono y los computadores y todo lo demás, el correo, el tiempo no nos ha liberado el tiempo, más bien se lo ha comprimido y la gente espera más de nosotros. Otros exigen más y nosotros también. Pero el poder que no viene a través del canal de una vida disciplinada, que ha aprendido a esperar en Dios en la quietud, no puede discernir entre lo que es la voz del Espíritu y la voz de otras personas o de su propia carne. Y vemos el patrón en el misterio de Cristo. Si leen el libro de Lucas, van a ver que vez tras vez Jesús sabía que Él tenía que parar y esperar para recibir esa renovación de fuerza. Hay muchos patrones de soledad en la vida de los grandes líderes bíblicos. Lo vemos en Moisés, lo vemos en que antes de cada nueva batalla, Josué fue a Gilgal para ser fortalecido y instruido por Jehová. Parar y escuchar es algo clave para poder discernir qué deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo. Hermanos, hemos recibido el gran regalo y promesa del Espíritu Santo, quien mora en nosotros o quiere morar en nosotros. Tomemos tiempo para escuchar, para esperar y someternos a Él. Y les ruego que no temen el cambio y tampoco temen eso de rendir el control, de ceder el control de tu vida a Él. Deje que el Espíritu Santo sea ese compañero personal para ustedes, que busques y que necesitas en la vida. Y deje que el Espíritu Santo cumple su misión a través de cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga.